Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palabra y Espíritu y a nuestra serie Desarrolla una cultura cristiana. Si viste nuestro programa anterior, ya sabes que estamos estudiando cómo desarrollar una cultura cristiana del arte. Y entonces, en este programa vamos a concluir este punto y seguramente creemos que será de mucha bendición para ti. Así pues, prepárate, toma tu pincel, tu paleta, escoge tu punto de referencia, planifica tu perspectiva, porque vamos a comenzar. En el programa anterior estudiamos cómo Dios es creador del universo y que en esta creación Dios plasmó belleza, pero también vimos que Dios creó al ser humano a su imagen y le dotó de una imagen estética y creativa, por lo que el ser humano tiene la capacidad de percibir belleza, deleitarse en la belleza y crear belleza. Además, en la capacidad creativa puede disponer de los elementos a su alrededor para hacer cosas nuevas. Y entonces el ser humano estaba llamado a glorificar a Dios por medio de estos actos de creatividad y de belleza. Sin embargo, también comentábamos el hecho de que el pecado vino a trastocar esta imagen en el ser humano y ahora sus capacidades de belleza estética y creativas ya no las usa para glorificar a Dios, sino para glorificarse a sí mismo, para glorificar sus pasiones, sus pecados y, ¿por qué no?, adorar a la multiplicidad de dioses que ahora posee. Pero la historia no queda ahí, porque tenemos que continuar en el relato bíblico y llegamos a la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la obra de salvación que Jesús llevó a cabo, el ser humano nuevamente es reconciliado con Dios. Y gracias a esta reconciliación, el pecado es perdonado y esta imagen estética y creativa en el ser humano empieza a restaurarse. Porque recordemos las palabras del apóstol Pablo allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el hombre en Cristo entra en una etapa de renovación. Y dijimos, esta renovación incluye su capacidad estética y su capacidad creativa. De manera que ahora el ser humano en Cristo puede poner estas dos habilidades nuevamente al servicio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reflejando así su condición como persona restaurada y redimida. Pero también tenemos que mencionar que la obra salvadora de Jesús trae como resultado que Jesús ha ascendido a los cielos y ahora está entronizado a la diestra del Padre. Y Jesús es ahora Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que entonces tenemos que hablar que una consecuencia de esta obra salvífica es que ahora Jesús es el Señor y ejerce su señorío sobre toda la creación, incluidos los seres humanos. Porque también aquí conviene recordar las palabras del apóstol Pablo cuando habla en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 9 y 11. Versículos muy conocidos que dicen: porque Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces,
El señorío de Jesús ahora sobre el ser humano abarca todas las facetas de la vida humana, de tal manera que el hombre en Cristo debe de entender que Jesús es Señor sobre toda su vida. Y esto implica que no hay ningún área de nuestra vida que escape al señorío de Jesús. Y también que como cristianos no debemos tener esta dicotomía entre lo sacro, lo profano, lo espiritual, lo material, cuerpo, alma. No, Jesús es Señor absoluto sobre todo el ser humano y sobre todas las facetas de la vida humana. Pero este señorío de Jesús también va más allá y llega a esta faceta artística y creativa que hemos mencionado. Porque ahora en Jesús el hombre es llamado a dar gloria a Dios a través de lo estético, de lo bello, de toda su capacidad creativa. Entonces, un aspecto más de la obra salvadora de Jesús es ahora Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este señorío hace que tú y yo, como creyentes en Cristo, renovados en Cristo, estemos llamados a poner al servicio de Dios nuestras capacidades estéticas y creativas. Entonces, no nos sorprenda que como cristianos tengamos este llamado hermoso de servir al Señor a través del arte. Y aquí tenemos también que ser cuidadosos y tenemos que evitar un error. Error, por cierto, que cometen muchas personas. Y este error consiste en pensar que ahora como cristianos solo debemos pensar en lo religioso. Aquellas cosas que consideramos propias de la vida cristiana y tenemos por lo tanto que no hacerle tanto caso al arte. No, recuerda, como cristianos estamos llamados a glorificar a Dios a través del arte. Pero aquí es posible que te preguntes, ¿pero qué acaso la Biblia no prohíbe hacer arte? Porque después de todo, allá en Éxodo capítulo 20, cuando tenemos los 10 mandamientos, tenemos una enseñanza muy explícita que nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Entonces, ¿acaso la Biblia prohíbe hacer arte? ¿Prohíbe hacer estas figuras de animales, de personas, de parte de la creación que Dios hizo? La respuesta es no. La Biblia no prohíbe hacer arte. La Biblia lo que prohíbe es la adoración de esas representaciones de personas, objetos o animales. Porque el único que debe recibir toda honra, toda gloria y toda adoración es Dios. Entonces, la Biblia nos permite y nos llama a hacer arte. Y si no, simplemente te invito a que estudies la ornamentación que había en el tabernáculo, la ornamentación que hubo en el templo de Salomón, y te vas a dar cuenta que eran verdaderas obras de arte llenas de belleza. Y ya que estamos hablando de una obra de arte, tenemos que decir que una obra de arte tiene valor. Vale porque es un acto creador. Y la creatividad, dijimos, es un don que Dios confirió al ser humano porque Dios mismo es creador. Entonces, el arte tiene valor
como reflejo de la creatividad, pero también tiene valor por el hecho de que es algo que como seres humanos hacemos reflejando nuestra capacidad de crear. Recuerda, Dios dotó al ser humano con una capacidad estética y con una capacidad creativa, y el arte entonces tiene valor como reflejo de estas capacidades. Así pues, tenemos que decir, el arte vale como expresión, como representación de esta creatividad que hemos recibido por parte de nuestro Dios. Pero también tenemos que ser honestos. No todo lo que surge de la mano humana podemos decir que es bueno o que refleja los preceptos divinos. Después de todo, tenemos que reconocer que el ser humano es un ser caído y que incluso los creyentes en Jesús, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, seguimos atados a un cuerpo de pecado. Entonces, recuerda, el arte tiene valor. Y ya que estamos hablando de este valor, ¿qué te parece si compartimos algunos criterios para evaluar o valorar una obra de arte? Criterios que seguramente tú vas a poder conocer más a profundidad al estudiar esto, y seguramente habrá otros criterios que también conocerás y que en este momento no cubriremos en este programa. El primero de estos criterios para evaluar una obra de arte es la excelencia técnica y su calidad de ejecución. Es decir, que la obra presente altos estándares de calidad, de ejecución, maestría en su logro. Y dentro de este primer criterio podemos mencionar algunos aspectos. Como dije antes, seguramente tú conocerás más. El primero de estos aspectos dentro de la excelencia técnica es la composición, es decir, cómo están ubicadas las personas o los objetos dentro de esta obra de arte. ¿Representan una unidad, un todo armónico? La composición también tiene que ver con el sentido de profundidad, el manejo de la perspectiva. Y sobre esto es muy importante que en alguna ocasión tú puedas ir a una exposición donde se muestren los bocetos de alguno de los grandes artistas, para que te des cuenta cómo estos artistas manejan estos principios de composición y de profundidad. Otro elemento dentro de la excelencia técnica tiene que ver con el manejo del color. Cómo estos colores son utilizados para crear un todo armónico, para crear equilibrio, un balance dentro de la obra. Y un tercer elemento dentro de esta excelencia técnica es movimiento. Aunque no lo creas, una obra de arte puede expresar movimiento, la disposición de la persona, del objeto, de los animales, nos dan la sensación de que se está desarrollando algún movimiento. Y esto también le añade excelencia y calidad. Un segundo criterio para evaluar una obra de arte tiene que ver con la validez. ¿Y qué es esto de la validez? Bueno, como validez podemos entender el hecho de la actitud de un artista que es fiel a sí mismo, que es honesto consigo mismo, honesto con sus principios filosóficos, honesto con sus tesis artísticas, en contraste con el artista que solamente hace arte para ganar dinero o simplemente para obtener reconocimiento o reputación. Entonces, segundo criterio, validez. El tercer criterio es el contenido, es decir, la cosmovisión que el autor nos está transmitiendo. Recuerda, todo artista desea expresar algo. Cada obra refleja algo de su autor y entonces tenemos que ver qué es lo que el autor nos quiere decir. Y después entender si esta cosmovisión
refleja los principios cristianos de este Dios soberano, creador, Dios de amor, de este Dios redentor, del hombre como creación de Dios, salvado gracias a Jesús, y la belleza de la creación, o refleja lo contrario, los principios egoístas, idólatras, pecaminosos, o como dijimos, el arte moderno, que reflejan una humanidad en decadencia. El cuarto principio para evaluar una obra de arte es la integración del contenido. Es decir, que la forma, es decir, el medio que se utiliza, sea congruente con el fondo, que es el mensaje que el artista nos desea comunicar. Que haya congruencia entre estos dos elementos. Para que me entiendas un poco, te voy a dar un ejemplo. Supongamos que un caballero le obsequia un ramo de flores a su esposa y le dice, te amo. Podemos ver una congruencia entre el medio que se utilizó, el ramo de flores, y el mensaje que quiso transmitir, la frase te amo. Aquí hubo una integración, hay congruencia. Pero, ¿qué pasaría si el mismo caballero le entrega un ramo de flores a su esposa y le dice te aborrezco? Simplemente no hay congruencia. El ramo de flores dista mucho de expresar lo que en palabras dijo el esposo, te aborrezco. Esto entonces nos indica que debe de haber siempre una congruencia entre el mensaje que quiere transmitir el autor y el medio que utilizó para expresarlo. Y finalmente, un quinto elemento es la honestidad, porque el verdadero artista siempre es honesto con el espectador. Independientemente de si estemos de acuerdo o no con su cosmovisión, es honesto en lo que desea reflejar. Lamentablemente, en muchísimo del arte moderno no sabemos si el autor, el artista, está siendo honesto con nosotros en lo que nos presenta o de plano nos está tomando el pelo, se está burlando de nosotros. ¿Recuerdas que en nuestro programa anterior mencionamos esta roca que compró el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles? Honestamente no sabemos si el autor nos está tomando el pelo, si el museo se está burlando de nosotros, o qué cosa. Entonces, el verdadero artista es honesto con su público. Estos criterios entonces nos van a servir para poder evaluar una obra de arte. Y entonces, al hablar de arte y hablar de arte cristiano, también tenemos que decir que el cristiano no necesariamente tiene que hacer arte basado en temas religiosos. Puede hacer arte basado en la creación, en el ser humano reflejado como la persona redimida, con vida, con propósito, con sentido. Y por eso permíteme compartir contigo esta obra, que lleva por título Liebre Joven, aunque también se le conoce simplemente como La Liebre. Es una obra del pintor Alberto Durero. Tiene la fecha 1502. Lo sorprendente de esta obra es que es una acuarela y está hecha en un papel de 25 por 22 centímetros, relativamente pequeño. Pero al observar la ejecución, la calidad del trazo de esta obra, nos damos cuenta que Durero plasmó una verdadera obra de arte, porque podemos percibir la textura del pelaje de esta liebre, podemos percibir los matices en el pelaje de la liebre, incluso podemos percibir el brillo en los ojos de la liebre. Y nos damos cuenta que un autor cristiano puede hacer obra de arte
en temas no necesariamente religiosos. Y al ver esta obra, La liebre de Durero, podemos decir que gracias a Dios, porque el Señor nos permite contemplar la belleza de su creación plasmada en esta acuarela. Esta obra es verdaderamente sorprendente. Una liebre en solo 25 por 22 centímetros. También, si viste nuestro programa anterior, recordarás que dijimos que el arte refleja la cosmovisión del artista y también su interpretación de la realidad. Pues ahora permíteme que compartamos dos autores con sus respectivas cosmovisiones. Primer autor, Jackson Pollock. Para algunas personas, Jackson Pollock es uno de los grandes pintores estadounidenses. Pero cuando nosotros estudiamos la técnica que utilizaba Jackson Pollock, tenemos que decir que él ponía los lienzos en el suelo. Y ahí empezaba a derramar pintura de una manera aleatoria, para lo cual utilizaba trozos de madera, brochas, incluso jeringas. E interesantemente, Jackson Pollock dijo que cada uno de estos chorreos o salpicaduras de tinta tenía una intención. Pero honestamente, muchas personas aún nos seguimos preguntando cuál era la intención. Pues bien, la técnica de Jackson Pollock era derramar pintura al azar. Y entonces, cuando nosotros vemos la obra de Jackson Pollock, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que él entendió su realidad como producto del azar. Para Jackson Pollock, la realidad, la vida misma, era consecuencia del azar. Y esto no debe sorprendernos, porque después de todo, es lo que nos han estado repitiendo desde la escuela a través de esta teoría de que la creación es simplemente producto de la casualidad, producto de un proceso aleatorio evolutivo. Simplemente Jackson Pollock entendió y llevó al lienzo lo que tanto se nos dice en la escuela, que la vida es producto del azar. El detalle es que si la vida es producto del azar, entonces no tiene sentido ni tiene propósito. Y así, en la obra de Jackson Pollock podemos ver la afirmación de esta corriente filosófica del nihilismo. Es decir, si todo es producto del azar, de la casualidad, la vida es absurda y nada tiene sentido. Tal vez nunca podamos saber cómo impactó esta percepción de Jackson Pollock de la vida como producto del azar con su terrible adicción al alcohol. Por cierto, adicción que le llevó a la muerte a la temprana edad de 44 años. Pero pasemos ahora con nuestro segundo autor, el pintor holandés Rembrandt. Y en particular, permíteme compartir contigo un cuadro que lleva por título El levantamiento de la cruz, obra del año 1633. Si nosotros observamos detenidamente este cuadro, podemos darnos cuenta que el manejo de luz que hizo Rembrandt hace que nuestra mirada se dirija al centro del cuadro. Y aunque hay muchos personajes alrededor, estos personajes prácticamente se ven un poco en medio de penumbra, un poco oscurecidos. Y podemos distinguir a los otros dos ladrones que van a ser crucificados al lado de Jesús. También se puede distinguir un personaje que seguramente es el líder religioso o representa a los líderes religiosos de Israel. Y también vemos a un personaje
que está montado sobre un caballo blanco y que en su mano derecha empuña una espada, símbolo del poder secular que en este caso podría representar a un centurión romano. Pero las figuras predominantes, las que reciben luz, son Jesús, que ya ha sido clavado en la cruz y que está siendo levantado. Pero también, sorprendentemente, el otro personaje sobre el cual incide la luz es el mismo Rembrandt. Rembrandt se puso en el cuadro de este levantamiento de la cruz. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Rembrandt? Lo que Rembrandt nos quiere decir es que Jesús fue crucificado por sus pecados y que en un sentido, a causa de sus pecados, Rembrandt mismo participó levantando la cruz donde moriría el Salvador. Y entonces tenemos dos autores y dos cosmovisiones diferentes. La primera, una vida al azar, una vida absurda, una vida sin sentido, producto de una humanidad sin Dios. Pero por otra, la cosmovisión de un hombre que se sabe que en Jesús ha encontrado el perdón de sus pecados. Un hombre que se sabe salvo, libre y cuya vida tiene propósito y sentido porque ahora es parte del pueblo de Dios y sabe que en el reino de Jesús hay un lugar para él. Entonces, el arte nos presenta estas cosmovisiones y la pregunta es, ¿en qué cosmovisión estamos nosotros? ¿En la de una humanidad sin sentido o la de una humanidad redimida y glorificada por Cristo? Tristemente, hoy en día, la Iglesia parece que ha dejado de lado la cosmovisión bíblica en cuanto al arte y ha abandonado su vocación artística y simplemente ya no busca reflejar esos aspectos de belleza, esos aspectos de creatividad. Y ahora se ha amoldado a la sociedad donde vive, una sociedad que tiene una mentalidad secular, de tal forma que la Iglesia adopta también la dicotomía entre lo sagrado y lo profano. Y para la Iglesia, el arte tendrá sentido solamente si refleja únicamente aspectos religiosos. Tristemente, la Iglesia ha dejado de lado su vocación artística y se ha unido a esta bancarrota cultural en que vive actualmente Occidente. Una bancarrota que contagia a la Iglesia, le aleja de Dios, le aleja del Dios hermoso, bello y creativo. Y tristemente, una Iglesia que adopta la cultura no cristiana. Entonces, tenemos que rescatar nosotros esto y decir que la verdadera cosmovisión bíblica, si bien nos presenta la triste realidad humana del ser sumergido en pecado, corrompido, perdido, separado de la gloria de Dios, también nos habla del Dios de amor, de la obra salvadora de Jesús, del perdón de pecados y de una nueva vida con sentido y con propósito que podemos hallar en Cristo. Y estos temas tienen que ser rescatados por el arte y por el pueblo de Dios que hace arte. Tenemos entonces la necesidad de verdaderos artistas cristianos. Artistas que plasmen la belleza de Dios, la belleza del ser humano como ser redimido, la belleza de la creación y pongan en alto esta hermosa imagen estética y creativa que Dios ha puesto en nosotros. Y aquí cabe entonces preguntarnos si el mundo, la sociedad y la Iglesia necesita verdaderos artistas cristianos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que tú y yo como creyentes en Jesús podemos hacer en este aspecto de la cultura cristiana del arte? En primer lugar, ¿qué te parece si compramos arte genuino a los artistas cristianos?
Muchos artistas cristianos no reciben el suficiente apoyo, porque como vimos, tristemente la sociedad actual va en pos de otras expresiones de arte moderno. Entonces podemos apoyarlos. Si conoces a algún artista cristiano que está trabajando con excelencia, con amor y que está reflejando creatividad de belleza, apóyalo, compra sus productos y de esta manera abrimos la puerta para más artistas cristianos. Otro aspecto, ¿qué te parece si incluso tú y yo podemos crear arte? Tal vez no tengamos todas las habilidades necesarias, pero podemos crear arte. Un arte que tal vez dentro de nuestras capacidades nos sirva para embellecer los lugares que habitamos. Tu casa, tu oficina. Que se vea hermosa, con arte que refleje la cosmovisión cristiana. Otra, ¿por qué no como iglesia o como ciudadanos, como creyentes en Cristo, promovemos clases de arte? Clases de historia del arte, pero las enlazamos con doctrina bíblica. Para que entonces el arte con trasfondo teológico bíblico sea un medio para promover una mayor gloria a nuestro Dios y también podamos servir a los propósitos de extender el reino de Jesucristo. Otra propuesta, ¿qué te parece si hacemos de nuestros templos lugares bellos? Lugares que nos inviten a admirar la belleza, pero también nos inviten a la adoración, a entrar en una íntima comunión con Dios. Pero aquí también tenemos que ser claros. Recuerda que la labor de la iglesia es hacer discípulos. Entonces, debemos de embellecer nuestros templos, pero no a expensas de que nuestros recursos sean utilizados solamente en embellecer templos. Tenemos también que hacer nuestra labor de evangelismo. ¿Continuamos con más opciones? ¿Qué te parece esta otra? Hacer teatro. Una buena obra de teatro que refleje los grandes temas bíblicos. O si te gusta, cine. ¿Por qué no hacer un buen cine cristiano que refleje los principios de la cosmovisión bíblica? O bien, en esta época de tecnología, contenidos multimedia para poder alcanzar a otras personas con los temas bíblicos y compartir el reino de Dios a través de cosas con calidad y con belleza. Otro tema, ¿qué te parece? ¿Por qué no como iglesia promover el arte en espacios públicos? Promover que haya arte en escuelas, en parques, en los edificios gubernamentales, en algún pasaje comercial, para que la persona que transita pueda ver arte que refleje la cosmovisión bíblica. ¿Continuamos? ¿Qué te parece si tú y yo practicamos algún arte? ¿Qué te parece la poesía, la novela, la prosa? Aprende a tocar algún instrumento musical. ¿Por qué no componer alabanza, música, pintar, esculpir o incluso la danza? Que tú y yo aprendamos alguna de estas artes. Y finalmente, otro consejo es: anima a tus hijos a que desarrollen sus habilidades creativas. Todo ser humano, por el hecho de ser creado a imagen de Dios, trae capacidades estéticas y creativas. Anima a tus hijos. No coacciones sus impulsos de hacer arte, de crear arte, de deleitarse en la belleza. Impúlsalos y te sorprenderás de todas las cosas que seguramente tus hijos serán capaces de hacer. Y entonces vamos a decir claramente: Jesús es el Señor. Hemos ratificado en este programa: Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es Señor absoluto sobre toda nuestra existencia, sobre toda la vida cristiana. Entonces tú y yo estamos llamados no solo a tener una vida que desarrolle verdad, justicia, rectitud, misericordia, sino también somos llamados a una vida que refleje belleza. También recuerda,
Ninguna obra de arte es tan importante como tu vida misma. Tal vez no tengas las habilidades artísticas para una especialidad en pintura, especialidad en escultura. Tal vez no tengamos las habilidades artísticas que quisiéramos, pero por el hecho de que somos seres humanos, tú y yo tenemos esa bendición de contar con una capacidad estética y una habilidad creativa. Habilidades que podemos llevar a nuestra propia vida. Y entonces quiero terminar diciéndote, tal vez no tengamos los dotes de un Miguel Ángel, de un Leonardo, pero tú y yo, en Jesús, restaurados y renovados en Cristo, podemos hacer que nuestra vida sea la más hermosa y la más preciosa de las bellas artes. Haz de tu vida una verdadera obra de arte para la gloria de Dios y para el extendimiento del reino de Jesús. Y es así como hemos llegado al fin de este programa. Y por cierto, también llegamos al fin de esta serie Desarrolla una cultura cristiana. Por lo cual te agradecemos que nos hayas acompañado en todos estos programas. Y si te perdiste alguno, te invitamos que los veas, porque están en nuestra lista de reproducción y sabemos que serán de bendición para ti. Así te esperamos a partir de nuestra nueva serie, la cual seguramente también será de bendición. Entonces, por nuestra parte y en esta serie, muchísimas gracias porque nos acompañaste y te esperamos en todo lo que tenemos para ti en palabra y espíritu. Gracias y que Dios te bendiga.